inauguró este año que es un año jubilar. Entonces, comentando con el padre, quise compartir este tema, ya que es la primera formación que vamos a tener, para tener algunas luces sobre cómo caminar y profundizar, más que todo profundizar en el sentido que este año jubilar tiene que tener personalmente en la vida de cada creyente. Y pensando un poco de decir, pues bueno, ¿cómo le llamamos? Si año jubilar, ¿qué es el año jubilar o a qué estamos invitados? A mí me sonaba esta frase, anclados en la esperanza, porque el tema de este año jubilar, como ustedes ya saben, es la virtud de la esperanza, una de las tres virtudes teologales. Y lo quise titular así, anclados en la esperanza. Ustedes ven la imagen que está a la par de este título. Y esta imagen es una imagen que está en una de las catacumbas de Roma. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica, nuestra fe misma, nuestra comunidad de creyentes, pues no nació como una multitud de millones de personas como lo somos ahora, sino nació como una comunidad pequeña, una comunidad que, guiada por el mandato de Cristo de ir y evangelizar a todos, se fue extendiendo y así muchas personas fueron conociendo a Cristo mismo y la iglesia fue trascendiendo fronteras, culturas, etcétera. O en los principios, en los primeros siglos de la iglesia, siglos de persecución, ciudades o cementerios mismos abajo, ¿no? Y entonces se fueron formando catacumbas que eran lugares abajo de las ciudades, pues aislados, ¿no? Que muy pocas personas conocían. Y los primeros cristianos de las comunidades, especialmente en Roma, celebraban su fe en catacumbas. Y en estas catacumbas fe, la fidelidad, la fortaleza, pero sobre todo la esperanza del Papa Clemente. Y este testimonio del Papa se fue extendiendo, ¿no? Y cómo el Papa, el sucesor de Pedro, quien está al frente de nuestra comunidad, ¿cuál fue el ejemplo de fortaleza que nos dio muriendo atado a una ancla? Y entonces, este signo que pudo haber sido una victoria para los romanos, específicamente para el emperador, se convirtió en un signo de victoria para la causa de Cristo. Entonces, una de las razones por las que el ancla se convirtió en un signo cristiano, ¿no? Fue precisamente por el martirio del Papa Clemente. El Testamento también utiliza este signo para dar un mensaje muy específico. Allá por el capítulo 6, como yo se los coloqué ahí, dice la carta a los hebreos, y esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, un ancla que es sólida y es firme. Entonces vean, en el martirio del Papa Clemente, el ancla es signo de fortaleza y de esperanza. Pero una esperanza que la carta a los hebreos nos dice es sólida y es firme. Y por eso yo titulé el tema así, anclados en la esperanza, es decir, firmes con solidez en esta esperanza que Dios nos ha dado. Y por eso el año jubilar precisamente nos ayuda a de este signo muy particular a anclar nuestra esperanza en Cristo, ¿no? Si de alguna manera está decayendo o está atravesando algunas dificultades. Precisamente por eso quise titular este tema que habla del año jubilar así, anclados en la esperanza. Vamos a profundizar a lo largo de estos minutos
minutos o de esta charla son relacionados con este año. Primero, el año jubilar en sí y segundo, la virtud teologal de la esperanza cristiana. Y esto es muy importante porque estamos hablando de la esperanza desde nuestra fe, como hombres y mujeres de fe que somos, porque es el tema particular bajo el cual estamos caminando en este año como iglesia, todos. Y como ustedes lo pueden ver ahí, el logo que la Santa Sede eligió para poder llevar adelante todas las actividades como Iglesia Universal es este que yo les coloqué ahí. Un signo en especie de barca con personas que van allí con la cruz al frente, pero para que vean con el ancla abajo, ¿no? Y Jubileo 2025, Peregrinos de la Esperanza. Para que si ustedes ven en sus diócesis, en sus parroquias, en sus comunidades durante las jornadas, sean laborales, sean en la casa o de cualquier tipo, ¿no? Entonces, generalmente siempre andamos acelerados en las prisas. Otros seguramente que no tienen mucho o nada que hacer o no buscan qué hacer, pasan aburridos. Las personas que de alguna manera también tienen demasiadas actividades también sufren de agotamiento, ¿no? De estrés por tantas actividades, no solamente físicas, sino que también interiormente, en la mente, en el espíritu. El agotamiento interior, que muchas veces es mucho más fuerte que el agotamiento físico. Pero esta sociedad actual está caracterizada, creo yo, y uno de los grandes desafíos son estas tres cuestiones: las prisas, el aburrimiento, especialmente en los adolescentes, en los jóvenes, el agotamiento también de muchas personas. El ser humano actual es de momento y esta es la idea central, ¿no? Un año jubilar hace pensar en eso, que nos hemos convertido muchas veces estas generaciones en personas de momento, incapaces de mantenernos y perseverar en una sola actividad. Hoy se cambia de carrera, hoy se cambia de celular, se cambia de servicio, aquello que para nosotros hoy se cambia de electrodomésticos casi instantáneamente, ¿no? Quienes tienen las oportunidades, pero cuesta que nos mantengamos y que perseveremos en una cuestión, y ese es un rasgo muy particular de todos los que vivimos en esta época. Entonces, el tiempo, que es lo primero que tenemos que hablar del año jubilar, el tiempo de alguna manera se ha visto de una manera superficial. Y la Biblia, de alguna manera, nos ha enseñado el sentido profundo que tiene el tiempo. Y esto es muy importante, hermanos. Es demasiado importante. ¿Por qué? Porque todo lo que yo mencionaba anteriormente nos ha hecho personas que vivimos en la superficie de las cosas. No estamos acostumbrados a profundizar, ¿no? Y profundizar es ir dentro, sumergirnos, ¿no? Lo más que podamos en una acción o en un espacio. Se nos habla de un tema, se nos habla de cualquier cuestión y queremos profundizar en ello mismo. Para ponerles un ejemplo, hoy todo se mira por las superficies. Mientras sea más breve, mientras sea más concreto, es mejor, porque lo que es tardado, lo que se extiende, eso aburre, eso agota, eso no está bien. Un ejemplo claro, yo estoy en la biblioteca de nuestra casa de formación y ven que atrás donde yo estoy hay alguna cantidad de libros, son dos estantes y por aquí hay otros más. Si yo de alguna manera quiero exponer uno de los libros, por ejemplo, aquí agarré uno, una novela, una de mis novelas favoritas, El mundo de Sofía, de Justin Carter. Y se la voy a explicar a un grupo de jóvenes. Si yo me pongo a explicarles por completo esta novela, es poco pedagógico hacerlo. O yo tengo que hacer TikToks breves, o yo tengo que hacer cortos, reels, así, para darles lo concreto, lo más breve posible, ¿no? Porque eso es lo más pedagógico que podemos hacer, porque no tenemos tiempo para abundar en esto. Entonces, muy rara vez las nuevas generaciones se atreven a sumergirnos, como ya lo hice, y atrevernos a leer toda esta novela. Esta novela que tiene más de 300 páginas. No, hoy un corto video para ver los elementos fundamentales y ahí ya conocimos esta novela que es tan importante en bachillerato especialmente. Para ver, nos quedamos en la superficie, no concretizamos, no ahondamos, ¿no? Y cuando queremos profundizar, ponemos justificaciones para no hacerlo.
Y lo que yo quisiera con este año jubilar es que profundicemos, nos metamos en el sentido que el año jubilar tiene que tener en la vida concretamente de todos nosotros como iglesia. Y por eso valorar este año como un tiempo y ver este tiempo en tres rasgos muy particulares. El tiempo como una memoria de todo aquello que hemos pasado, todo aquello que hemos vivido. Y todo eso que hemos pasado y que hemos vivido, atesorarlo y valorarlo. Entonces nos quedamos un tiempo con este rasgo de aquello que ya sucedió, pero aquello que también está sucediendo es nuestro presente, lo que estamos haciendo ahorita, específicamente en esta sesión. Porque lo que estamos haciendo es una manifestación y estamos aquí porque estamos guiados por nuestra fe, porque queremos aprender, porque nos queremos formar, porque queremos profundizar y todo eso que nosotros aprendemos de la vida de la iglesia, de lo que nuestros pastores nos enseñan, de lo que como laicos vamos asumiendo en una misión particular, tiene sentido. Tiene sentido que estemos aquí, tiene sentido que tengamos nuestra pantalla, nuestro celular, nuestra computadora encendida, porque esto que nosotros tenemos, estamos reflexionando, llena nuestra vida, llena nuestro espíritu. Y puede ser corto, puede ser breve, puede ser largo, pero todo ello que estamos viendo, que estamos asumiendo, que estamos escuchando, tiene un sentido en la vida particular. Y entonces este segundo rasgo del tiempo ya no solo es aquello que vivimos en el pasado y que atesoramos, sino esto que estamos experimentando ahorita que tiene un sentido. Eso que vivimos, esto que estamos experimentando se proyecta a un futuro. Y ese futuro, eso que está por venir, está colmado de una actitud muy particular y es el sentido de las cosas. Nosotros precisamente creemos que Dios es capaz de intervenir no solamente en el pasado, no solamente en el presente, sino también en ese futuro que muchas veces nos preocupa y que nos agobia. Y entonces eso que está por venir tiene un sentido pleno personalmente para todos nosotros. Y una de las lecciones más bellas de ver el tiempo desde esta dinámica nos las da el libro del Eclesiastés. Yo no me voy a detener a ver todo el capítulo 3. Todo el libro como tal es hermosísimo, un poco problemático, sí, porque algunas cosas nos pueden dejar con duda. El capítulo 3, los primeros versículos del capítulo 3 del libro del Eclesiastés o Cogelet, como le querramos llamar, nos da toda una teología del tiempo. Hay un tiempo para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Tiempo para sembrar, tiempo para recoger, tiempo para vivir, tiempo para morir, en fin. El libro del Eclesiastés nos va explicando todo eso y el sentido profundo que el tiempo tiene que tener para cada uno de nosotros. Por eso, a un año jubilar, es decir, porque estamos inmersos en el tiempo. Pero eso que nosotros estamos viviendo no se puede quedar en la superficie, sino que tenemos que profundizar. Y esa es la primera invitación que tenemos esta noche, ¿no? A profundizar cada vez más. Miren, me voy a detener en algunas cuestiones que quizás pueden parecer aburridas, pero que tienen un sentido y que me gustaría dejarlas claras para poder entender lo que es un año jubilar. Cuenta, todavía no les he dicho que es un año jubilar, sino me estoy deteniendo en estas cuestiones que son como una antesala para poder entender la importancia que tiene el año jubilar. En la cultura griega, en la cultura del Nuevo Testamento, el tiempo tiene tres sentidos. Yo me voy a detener a explicar dos sentidos que el tiempo tiene en el Nuevo Testamento y en la cultura griega como tal. En griego, el tiempo se dice o se explica desde tres términos. Yo me voy a detener en dos. El primero de ellos es cronos. Si ustedes se dan cuenta, este lexema está presente en muchas de nuestras palabras en español. Cronómetro, cronológico, cronograma, todo lo que está dentro de las actividades que vamos a realizar, que vamos a ordenar o que vamos a planificar, tiene este lexema, crono, ¿no? Porque en griego tiempo se dice cronos. ¿No? El cronos es tiempo y por eso muchas de nuestras palabras en español tienen este lexema incluido, porque es todo lo que se puede ordenar o medir dentro del tiempo. ¿Qué es el cronos? El cronos no solamente era un dios de la mitología griega, sino que también era el dios del tiempo en el pensamiento de los griegos. Y el término como tal se entiende en griego
como el tiempo en general, es decir, el tiempo de los afanes humanos y de las actividades. Todo lo que realizamos, todo lo que planificamos, todo lo que hacemos es parte del cronos, ¿no? El tiempo en general. El cronos es eso, el tiempo. Pero hay una segunda manera de entender el tiempo en el Nuevo Testamento y también en la cultura griega, y es con otro término, y es el kairos. El kairos ya no es solamente el tiempo en general y todo lo que hacemos dentro del tiempo, sino que el kairos es un instante, es un pedazo del tiempo específico, no es el tiempo en general, sino es un instante del tiempo. Es un instante del tiempo, pero no un instante cualquiera, no es la suma de varios instantes en el tiempo, no, no, es un instante específico en el tiempo. Y este instante específico en el tiempo, en el Nuevo Testamento, se entiende como un instante privilegiado. Es decir, el kairos es un instante del tiempo que nos ofrece una oportunidad o nos ofrece varias oportunidades. Y entonces en el Nuevo Testamento el kairos es esa intervención divina y salvífica que Dios tiene dentro del cronos, ¿no? Y llegada a la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nos dice el Nuevo Testamento. Es decir, en el devenir del cronos, del tiempo en general, Dios interviene. Dios interviene de dos maneras, de manera divina y de manera salvífica. Interviene a través de un kairos específico, tomando y haciéndose carne en medio de nosotros. Y entonces el kairos es este instante específico en el que Dios interviene y entonces Dios salva, ¿no? Porque Dios cuando interviene en una acción específica es para salvar, es para resguardar, es para restaurar, es para curar. Por ejemplo, ahorita en el tiempo ordinario, ya estamos en la segunda semana del tiempo ordinario, empezamos a leer continuamente el Evangelio de San Marcos. Y ustedes se dan cuenta que empieza la misión específica de Jesús. Y Jesús se encuentra con leprosos, Jesús se encuentra con endemoniados, Jesús se encuentra con personas. Jesús hace una multitud de cosas. Y cuando Jesús se encuentra en el cronos general de las personas, de los leprosos, de los heridos, de los endemoniados, ¿qué es lo que hace con personas Jesús? Cuando se encuentra con un leproso en el cronos de su lepra, ¿qué hace Jesús? Le cura. Cuando se encuentra con un endemoniado en el cronos de esa dificultad que está atravesando ese endemoniado, ¿qué hace Jesús? Le libera. Cuando Jesús va a visitar una casa, específicamente de cualquier persona que hace en el cronos de la actividad de esa casa, llega, interviene. Cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, Pedro, con Juan, con Leví, y están ahí haciendo sus actividades en el cronos, en sus afanes, ¿qué hace Jesús? En ese instante en el que Jesús llega, los llama, interviene en su vida, los saca de su actividad, los llama a su seguimiento y entonces con ese seguimiento los rescata, los salva y les da un sentido. Ese es el Kairos. El Kairos, si lo podemos entender de alguna manera, son las constantes intervenciones de Dios en nuestra vida. Es la manera en que interviene en medio del tiempo. Y esto es muy importante que nosotros lo recordemos. Especialmente en un tiempo en el que creemos que todo es casualidad, en el que creemos que todo está calculado, en el que creemos que todo está resuelto y que ya no necesitamos de Dios para hacer las cosas porque tenemos robots, porque tenemos inteligencia artificial, porque hemos conquistado grandes rascacielos, porque podemos casi llegar a Marte, porque tenemos millones de satélites ya ondeando el orbe de la Tierra. La autosuficiencia del ser humano, ¿no? Nos hace creer que sí, nos quedamos en el tiempo y nosotros resolvemos el tiempo como querramos, porque somos los amos del tiempo. No, momento. Dios interviene en nuestros afanes, en nuestros proyectos, e interviene para rescatarnos y para salvar. Y entonces, ahora sí, dado esto, podemos explicar qué es un año jubilar. Un año jubilar es un tiempo privilegiado en el devenir del cronos de la iglesia. Aquí les puse es un tiempo privilegiado en la vida de la iglesia. La iglesia somos nosotros y nosotros recorremos nuestra vida y nuestro camino en el cronos, en los afanes, en lo que tenemos que hacer.
¿no? Pues en ese cronos de nuestro devenir como iglesia, un año jubilar es un instante privilegiado, es decir, especial, es específicamente especial. Si lo podemos ver de alguna manera, ¿no? Todos los días son especiales para nosotros. Pero cuando una hija o un hijo cumple un año o es su cumpleaños, ese día tiene una connotación particular. ¿Por qué? Porque celebramos su vida o la vida nuestra, ¿no? O cumple 15 años o alguien se casa, ¿no? O sea, todos los días son especiales, pero cuando el día en que nos casamos, ese es un día más que especial. ¿Por qué? Porque sucedió un matrimonio, sucedió un nacimiento, un bautismo, qué sé yo. Tiene una connotación particular. Eso es un kairos. Kairos es un instante en medio del cronos en el que Dios interviene. Y específicamente hablando en la vida de la iglesia, un año jubilar es un tiempo privilegiado en el cual Dios quiere intervenir. Y entonces, ¿para qué quiere intervenir Dios en la vida de nosotros los humanos? Este año jubilar, inaugurado con el Papa, aperturado por el Papa en Roma y por nuestros obispos en las diócesis en las que pertenecemos, es una oportunidad para reavivar tres elementos que son olvidados. La comunión, común unión, ¿no? No yo y Dios, no Dios y mí, no, no, la común unión de los seres humanos, de todos nosotros, porque no soy yo, somos nosotros, ¿no? Como iglesia. Entonces, para reavivar tres aspectos de la comunión que nosotros tenemos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Estos tres aspectos que son tan importantes en nuestra vida. Este año jubilar es un tiempo privilegiado que Dios nos da para que revisemos cómo estamos en estos tres niveles, con Dios, con los demás y con nosotros. Y si nos estamos haciendo esa pregunta, estamos profundizando. Recuerden lo que dije al principio. No nos quedemos en la superficie de las cosas. Ay, es 2024, 2025, un año jubilar. Pum, se acabó. Lo aperturamos, lo cerramos y como lo aperturamos, lo cerramos. No, vamos a profundizar en estos tres elementos a lo largo de este año. ¿Lo podemos hacer siempre? Sí, lo podemos hacer siempre. Este es un año específico que se nos ofrece como oportunidad. Entonces, tan es así que este año jubilar tiene toda una connotación bíblica, ¿no? Y tiene un fundamento bíblico para poder celebrarlo. Es un instante privilegiado, en efecto, es un instante privilegiado. Y el fundamento bíblico del año jubilar está en uno de los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, la Torá para los judíos, ¿no? En el libro de Levítico, capítulo 25. No sé si está alguien por ahí que me quiera ayudar a leer eh, estos versículos del capítulo 25 de Levítico, que puede encender su micrófono, por favor, para escuchar una voz diferente. Aura y Francisco, muy bien. Solo este versículo que está Es por ahí. del 8 al 17. De Levítico. Ajá, ¿lo puede leer aquí de la pantalla? Y yo ya agarré mi Biblia. Bueno, también lo puede, solo que no coloqué el capítulo completo porque es algo largo. Perfecto. Dice así. Este quincuagésimo año será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. No sembrarán ni segarán lo que vuelva a brotar de la última cosecha, porque es un jubileo. Será sagrado para ustedes. Muchas Palabra gracias, del Fran. Señor. Gracias. Muchas gracias, Francisco. En el libro de Levítico es donde se prescribe la celebración de un jubileo en la comunidad de los judíos. Jubileo, jubileo en hebreo se dice Yobel. Y el Yobel no es un año, el Yobel es
es una trompeta, si la queremos ver. Yo se las puse en imagen. Es un cuerno que es específicamente de los carneros en el oriente, ¿no? Y yo les coloqué las fotografías. Un yobel, pues es específicamente eso que ustedes están viendo ahí, ese cuerno de carnero que ahí vemos a un rabino tocándolo, ¿no? Entonces el yobel era el instrumento con el que los judíos inauguraban una celebración como el día de la expiación o cualquier fiesta judía, y entonces lo tocaban y el ruido de ese cuerno, pues, ¿qué es lo que anunciaba? Una fiesta. Para nosotros cristianos, nuestro yobel, ¿cuál es? Es la campana, ¿no? La campana que en nuestros pueblos es el llamado a la Santa Misa dentro de la celebración eucarística, en el momento de la consagración, específicamente. Ese es el yobel para nosotros. Para los judíos, pues es este carnero. Entonces, por eso jubileo viene de esta palabra hebrea, este Yobel que anunciaba una fiesta específicamente. ¿Por qué Dios instituye un jubileo en la vida de fe de su pueblo? Porque quería que en este año específico, que se celebraba, como bien lo comentábamos en este versículo, en el 50º año, es decir, en cada 50 años. ¿Por qué? Porque de alguna manera, fíjense, si ustedes tienen su Biblia ahí, se dan cuenta que en el primer libro de la Biblia, el primer libro de la Biblia es el libro del Génesis. Y el libro del Génesis nos abre con los relatos de la creación. Dios que crea, Dios que ordena, Dios que está ahí a su alrededor creando por amor. Y los primeros dos capítulos de la Biblia nos hablan precisamente de eso, del acto creador de Dios. Dios ordena y todo lo que Dios hace es bueno. Y todo lo que Dios hace lo bendice. En la creación de Dios hay un orden. En la creación de Dios hay bondad. En la creación de Dios hay belleza, ¿no? Y esa es la grandeza de los primeros datos de la Biblia. Y entonces todo es lo que yo mencionaba anterior. Al principio todo es comunión con Dios, con el entorno y con consigo mismo en nuestros primeros padres. Todo es comunión. Una de las grandes características del acto primario de la creación de Dios es la comunión perfecta y completa. Esta comunión se rompe con la desobediencia de nuestros primeros padres. ¿Y cuál es la primera consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres? La primera consecuencia es la ruptura, se rompe, ¿no? Se rompe la comunión con Dios. Nuestros primeros padres, según el relato, son expulsados del jardín. Se rompe la comunión con ellos porque lo primero que hace Adán es culpar a Eva. Se rompe la comunión con ellos y se rompe la comunión también consigo mismo. Y entonces el primer acto seguido, después de que Adán y Eva salen y tienen a sus primeros hijos, es el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Se rompe la comunión entre los seres humanos. Entonces, ¿por qué Dios instituye un año? Porque en este año el deseo de Dios era que esta comunión, que era perfecta en los orígenes, se restituyera. Y por eso Dios instituye un año jubilar. Y en este año jubilar, el ideal de este año jubilar era que todo volviera a ser como antes. Es decir, que las propiedades que eran de las personas regresaran a sus dueños originarios, porque era una cultura, ciertamente una cultura rural, no era una cultura urbana, el pueblo judío en esa época, por eso se habla de cosechas, de familias, de tierras, porque lo más específico de las culturas rurales, pues es la cosecha de la tierra, ¿no? Y entonces que todo volviera a esa comunión perfecta. El objetivo, cuando Dios instituye el año jubilar en el Antiguo Testamento, es que todo volviera a la comunión de los orígenes. Entonces, recuerden eso, ¿no? Estamos profundizando en el sentido del tiempo en este año jubilar, que es un instante privilegiado, un kairos en nuestra vida, ¿no? En donde Dios quiere que todo aquello que era comunión se restituya con Él, con nosotros, entre nosotros, con nosotros mismos. Y entonces este es el sentido que tiene en la Biblia. Ahora, ¿cuál es el sentido que tiene en la vida de la iglesia? Los años jubilares tienen su fundamento ciertamente en la Sagrada Escritura, en los jubileos de los judíos, pero también tiene un sentido para nosotros.
¿verdad? Tiene un sentido para nosotros que somos cristianos. En los primeros siglos de la iglesia, en los primeros 10 siglos de la iglesia, no se celebraban años jubilares. Los cristianos no celebrábamos años jubilares. Empezamos a celebrar años jubilares de alguna manera a partir del año 1300, como yo se los colocaba ahí, con un papa. Es la imagen o la pintura, porque no es ni siquiera fotos, en donde yo lo encontré ahí al Papa Bonifacio octavo más o menos sonriendo, porque cuando me puse a buscar imágenes de él sufrí mucho, porque solo tenía retratos del Papa Bonifacio enojado. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde encuentro una pintura de él en la que esté sonriendo? Porque era un papa que según los relatos tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces, esta es la imagen más o menos en donde lo encontré con una media sonrisita. Entonces, este es el papa que inauguró los años jubilares en la iglesia a partir del año 1300. Y los años jubilares, estos instantes específicos, se empezaron a celebrar cada 100 años a partir de 1300. Luego pasó a celebrarse cada 50 años y luego cada 25 años, como es la legislación actual. Entonces, los años jubilares pueden ser ordinarios. ¿Cuáles son los años jubilares ordinarios? Son los que celebramos cada 25 años. Cada 25 años se celebra un año jubilar en la iglesia. Pero también los jubileos pueden ser extraordinarios. Entre el jubileo de hace 25 años y este jubileo que estamos celebrando, que empezamos a celebrar en la Navidad del 2024, en este 2025, ¿no? En este lapso de tiempo hubieron dos jubileos. El jubileo del año 2000, cuando inauguramos ya el tercer milenio, y el jubileo extraordinario de la misericordia, que según recuerdo fue en el 12, ¿no? 12-13, ¿no? El jubileo 2015, hermano. el 2015, muy bien, perdón, el jubileo de extraordinario de la misericordia, que el Papa Francisco también lo inauguró en el 2015. O sea, hubieron dos jubileos extraordinarios. Entonces, los jubileos pueden ser de esta manera, ¿no? Los ordinarios cada 25 y los extraordinarios, pues que se celebran con alguna nota específica. Por ejemplo, en el 2030 va a haber un jubileo por este, el aniversario de la redención de Cristo, ¿no? Los mexicanos ya están prontos a celebrar 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y no solamente los mexicanos, sino todos los que pertenecemos a este continente y la iglesia en general también, ¿no? Un acontecimiento eclesial también que se están preparando en el 2028, si no estoy mal. Entonces, así poco a poco hay otros leos que se celebran así de manera extraordinaria por un evento muy específico. Lo que nosotros tenemos que entender de un jubileo, sea ordinario o sea extraordinario, es que es un kairos, es un tiempo en el que estamos llamados a experimentar la santidad de Dios que nos transforma. Y los jubileos siempre van a ser una oportunidad para recobrar individual y comunitariamente el horizonte. Les pongo un ejemplo. La campana, ya que estamos hablando del Yobel, el cuerno de carnero en la época judía, ¿no? El cuerno de carnero anunciaba la celebración, se tocaba el cuerno y se anunciaba la celebración. En la época preconciliar, cuando se celebraba, como popularmente decimos, a espaldas al pueblo y el sacerdote celebraba en latín, muchas de las personas, como no entendían latín, se ponían a rezar el Santo Rosario. Y entonces en la iglesia se empezó a tocar la campana para que las personas que mientras el sacerdote estaba celebrando misa, eh, eh, y el momento de la consagración, las personas que estaban atrás rezando el Santo Rosario, en esos momentos el sonido de la campana, ¿qué significaba? Que en ese momento era el momento de la consagración. El sacerdote estaba consagrado. Entonces todos se ponían de rodillas y dejaban de rezar el Santo Rosario. El uso de la campana dentro de la liturgia también después del concilio se está utilizando. Y entonces la campana se toca al momento de la consagración para anunciarnos que dentro de la celebración de la Santa Misa, el acto de la consagración de las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo es un instante
privilegiado dentro de toda la celebración eucarística. ¿Y qué es lo que hace la campana? La campana, atención, si estás viendo ahí a las tejas del techo, si estás ahí viendo al suelo, si te estás revisando el reloj, si estás arreglándote la ropa, si estás viendo cómo está el vecino, si está... No, no, atención, este es el momento más sagrado de la celebración eucarística. Y la campana tiene esa particularidad, ¿no? Nos pone en atención. Para ponerles un ejemplo, un año jubilar es como esa campana que se toca en nuestra vida para decir, presten atención en este año. Presten atención en una cuestión muy específica. ¿Qué es en lo que vamos a prestar atención? Y yo quisiera que en este momento, si estamos sentados, yo creo que el año jubilar va a tener fruto en nuestra vida si nosotros nos detenemos. Y nos detenemos a lo largo de este año, y si ustedes quieren apuntar esto, anótenlo. Pero en este año jubilar, yo creo que las preguntas concretas y correctas que nosotros nos tenemos que hacer, si quiere ser un año y si tiene que ser un año que realmente toque nuestra vida, yo creo que las preguntas que en este año nos tenemos que hacer primero es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Si yo me encuentro con ustedes y de la nada, yo vengo y les pregunto, no, veo nombres, Chuche, para decir a alguien que conozco, no, solo por decir no, no me responda. Yo vengo y le pregunto a Chuche, ¿cómo estás con Dios? No. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué me pudieras responder? No. Globo, Shirley, no sé. ¿Cómo está tu relación con Dios? Esa no es una pregunta que se responde a la ligera. Y nos vamos a poner a pensar, ay, ¿cómo estoy con...? No, no. No es una pregunta que se responde con la cabeza. ¿No? Es una pregunta que se responde con toda la vida. Y este año tiene que ser un año en el que nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo estamos con Dios? Y nos la hagamos a lo largo de todo este jubileo, de todo este año jubilar. En nuestro entorno familiar, laboral, social, ese entorno en el que nos movemos, ¿nos está edificando como personas? ¿Nuestro trabajo nos edifica o nos destruye? ¿Nos construye o nos destruye? ¿Nos sentimos felices ahí en nuestro barrio, ahí en nuestra casa, con los seres que trabajamos? ¿Las actividades que realizamos nos están edificando como personas, como hombres y mujeres de fe? Recuerden, la primera pregunta está en función del primer rasgo de la comunión, nuestra comunión con Dios. Esta segunda pregunta tiene que ver con la comunión con los demás. ¿Cómo estamos en nuestra comunión con los demás? ¿Nos vivimos peleando? ¿Nos vivimos destruyendo? ¿Nos vivimos empujando? ¿No? ¿Cómo estamos viviendo con los demás? Es una pregunta muy importante. Comunión con Dios, comunión con los demás y comunión con nosotros mismos. Y por dentro, ¿cómo estás por dentro? ¿Cómo te sientes por dentro? Comunión con nosotros mismos. Y entonces este año sí va a ser un Kairos. Si nos hacemos estas preguntas, pero nos las hacemos en serio, no para dar una respuesta concreta, ¿no? Sino para vivirlas, yo creo que sí va a ser un Kairos, va a ser un instante en el que Dios interviene para salvarnos, para edificarnos, para restaurar. ¿Cuál era la función del jubileo en la teología del Antiguo Testamento? Era restaurar la comunión que se había perdido. Ese es el mismo sentido que tiene el jubileo también en la vida. Es restaurar la comunión que muchas veces en la vida nosotros perdemos con Dios, con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Ahora bien, a cada jubileo
se le dedica un tema específico. En el 2015, que me recordaron que fue el jubileo extraordinario, este jubileo extraordinario se le dedicó a un tema específico. ¿Cuál fue ese tema? La misericordia. Misericordia. Fue la misericordia. Este tema del jubileo de este año, el tema que el Papa Francisco nos puso para poder profundizar es la esperanza, la virtud de la esperanza cristiana. El tema en el que estamos reflexionando en este año jubilar, la esperanza cristiana. ¿A qué realidad se enfrenta la esperanza cristiana o nos enfrentamos nosotros mismos en esta época de vivir el espectáculo y del entretenimiento? ¿No? Lo fabuloso, lo ruidoso, ¿no? Qué atrayente, ¿no? Entre más ruido haga, entre más colores tenga, entre más atractivo sea, más estamos en eso. Y lo demás se puede ir, pero si estamos con nuestro programa, si estamos viendo nuestros videos, si estamos con ese famoso, con ese, estamos bien, ¿no? Y todo lo demás, no, no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué ir a misa los domingos? Me puedo ir a ver un concierto, ¿no? O me puedo quedar viendo fútbol, el entretenimiento, el espectáculo, ¿no? Debilita nuestra esperanza. Vivimos en una cultura del espectáculo. Vargas Llosa hace varios años escribió una novela muy interesante, aunque no leo casi a Mario Vargas Llosa, una novela muy interesante, La civilización del espectáculo, ¿no? El espectáculo hoy nos distrae de todo aquello que es esencial para nosotros, ¿no? Unas personas debilitan su esperanza a partir del espectáculo y del entretenimiento. Otras se hunden en el absurdo y en el sinsentido. Y la imagen que les puse aquí es la famosa imagen de la mitología griega, ¿no? El mito de Sísifo, que creo yo que más de alguno de ustedes lo ha escuchado. Es un mito griego, ¿no? Sísifo, que era un personaje de la mitología griega que era astuto y ambicioso y fue condenado por los dioses a subir una roca por una montaña. Cuando llegaba, la roca volvía a salir y luego tenía que volver a levantarla y así por toda la eternidad, ¿no? Y entonces ese mito griego es el símbolo del absurdo, de aquello que es repetitivo, ¿no? Que no tiene sentido. Subimos, bajamos, hacemos, ¿no? El absurdo, el sinsentido. ¿Cuántas personas viven hundidas así en el sinsentido de la vida, ¿no? Salen, llegan y nada tiene sentido. El absurdo es algo que debilita y el sinsentido es algo que debilita nuestra esperanza cristiana y es realmente un reto muy particular. El éxito, el materialismo también, ¿no? El comprar, el tener lo mejor, lo del año, ¿no? Y mientras más escale laboralmente, mientras vive en un mejor lugar, ¿no? Mientras tenga las mejores cosas, los modelos más actuales, lo más llamativo, lo de momento, entonces ahí voy a estar tranquilo. El éxito materialista. Y les coloqué la imagen de este libro, ¿no? El gran fraude del éxito, porque al final el éxito es un fraude. Y entonces la realidad de la esperanza cristiana se enfrenta a estos grandes retos, ¿no? Los retos del espectáculo, del sinsentido, del éxito. Y entonces, frente a toda esta realidad que vivimos sumergidos, que yo les comentaba, el Papa Francisco, ¿a qué es a lo que nos invita? A profundizar en el verdadero sentido que tiene la esperanza. Y la esperanza es una de las tres virtudes teologales en las cuales nosotros los cristianos creemos. Y les puse esta imagen porque sintetiza el tema de las virtudes teologales como tal. Catecismo nos dice que una virtud teologal es una actitud, no es una actitud habitual que los seres humanos tenemos. Y esas virtudes nosotros las vamos construyendo con nuestro esfuerzo. Esto no sucede con las virtudes teologales. Por eso se llaman virtudes teologales, porque nos las da Dios, ¿no? La fe no es fruto de nuestro esfuerzo. La esperanza, la caridad, no es fruto de nuestro esfuerzo. Dios nos las concede, ¿no? Por eso en el rito del bautismo de los catecúmenos,
La pregunta que se le hacen es, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y entonces el catecúmeno responde la fe. ¿Y la fe qué te da? La vida eterna. Porque la fe es un don, es un regalo de Dios, al igual que la esperanza, al igual que la caridad. Por eso se llama virtudes teologales, porque nos las da Dios, teos, no Dios, ¿no? Por eso virtudes teologales nos las da Dios. Dios las infunde en nosotros para vivir una correcta relación con Él mismo. Nos da la fe, la esperanza y nos da la caridad. La fe, que es la virtud por la que creemos en Él, la esperanza, que es la virtud por la que esperamos en Él, y la caridad, que es la virtud por la cual amamos por y a través de Él. Fe, esperanza y caridad. El tema específico de este año es la virtud de en medio, la esperanza. Y la esperanza es esperar. Esperar, me retraso, ¿no? Esperar en Dios, no esperar en el espectáculo, no esperar en el sinsentido, no esperar el éxito, no, esperar en Dios. Es esperar en Dios y ese es el gran significado que la esperanza tiene en nuestra vida. ¿A qué nos lleva la esperanza, hermanos y hermanas? La primera cosa a la que nos lleva la esperanza es a soltar. A soltar. Esta palabra que es tan pequeña y a la vez tan profunda. A soltar tantas cosas por las cuales nos atamos en la vida. La vida es un don que Dios nos la da, ¿no? Dios le infunde en nuestros corazones. Y entonces tenemos que aprender a tener esperanza en Dios y soltar. Soltar todo aquello que nos está separando de Él. ¿Soltar es fácil? No. Soltar no es algo fácil. Ustedes se dan cuenta, ¿no? No sé si algunos han, yo nunca he tenido la experiencia de bucear, pero en el arte del buceo, entre uno más se sumerge en el mar, ¿no? Es donde se van enfrentando más a condiciones, es más complicado todavía, entre uno más se sumerge, ¿no? Igual cuando uno escala, ¿no? Escala, ¿no? Entre más altura, entonces el esfuerzo es más, la presión, tanto para abajo para los que bucean como para los que escalan para arriba, ¿no? Es más la presión. ¿Es fácil? No. Soltar no es fácil. Pero Dios nos invita a vivir con confianza. Y eso es lo primero a lo que la esperanza nos lleva. Nos lleva a soltar todo aquello que nos está separando, que está rompiendo nuestra comunión. Recuerden los tres aspectos, con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y la esperanza nos hace recordar también una cuestión muy fundamental, que esta vida, hermanos y hermanas, es breve. Es breve. Y es un camino. Es un camino que está dentro del cronos, ¿no? Es un camino que está dentro del cronos, es temporal. Todavía no alcanzamos la eternidad. Por más inteligencia artificial en la que querramos decir que la vida está resuelta, es temporal, no es eterna. Es temporal. Esta vida es breve y es un camino. Es un camino que estamos recorriendo. Los medievales, ¿no? Los monjes en el medievo tenían calaveras en sus celdas y en el escritorio donde estudiaban la Sagrada Escritura. Memento mori, recuerda que vas a morir, que esta vida es breve, ¿no? La brevedad de la vida. Y entonces la esperanza nos recordar eso. Y que no vivimos, porque fue casualidad o porque fue un accidente. La esperanza nos lleva a lo tercero que es más importante. Miren, a ustedes se les puede olvidar todo lo que yo dije anteriormente, que se les puede olvidar y está bien que se les olvide. Pero por favor que no se les olvide esto. La esperanza nos hace tener la certeza de que nuestra vida, hermanos y hermanas, es fruto de una acción divina. Es fruto de una acción divina. Por eso esperamos en Dios. Porque ninguno de los que estamos aquí, ninguna cosa que tengamos, que poseamos o que alcancemos es una casualidad, sino que todos nosotros somos fruto de una acción divina. Fuimos creados, fuimos llamados, somos enviados y somos amados. Y que se les olvide todo, pero que no se les olvide esto, que fuimos creados, fuimos llamados y somos enviados y amados por Dios.
Y ese es el gran fundamento, ese es el ancla de nuestra esperanza. Recordar estas cuatro cosas. Nuestra ancla nos va a dar seguridad, nos va a dar estabilidad. Vamos a estar anclados en la esperanza si recordamos esta verdad fundamental en nuestra vida. Creados, llamados, enviados y amados. Y entonces la gran conclusión es así como la esperanza es la virtud que le da un sentido a nuestro camino, esta vida. Trabajar, estar en casa, tener un servicio eclesial, realizar una acción durante el día, tiene un sentido y nos da un sentido porque lo esperamos y lo vivimos con esperanza, ¿no? Y la esperanza es la que le da sentido a ese caminar que nosotros vamos realizando a lo largo y ancho de la vida. Y entonces nosotros vamos a vivir profundamente de jubileo y no nos vamos a quedar únicamente con la fiesta cuando recordemos tres cuestiones también. Si tú eres estudiante, ¿no? Y ofreces tu estudio a Dios con responsabilidad, con honestidad y con esfuerzo, tú estás viviendo el jubileo. Cuando tú trabajas y quizás trabajas de madrugada hasta la noche, ¿no? Y pienso específicamente, no sé que yo, los que viven en las grandes ciudades tienen que salir de madrugada para llegar a sus trabajos por el tráfico, por tantas cuestiones y que uno ni siquiera sabe qué se va a encontrar en el camino. Cuando tenemos que salir de madrugada y tenemos que regresar de noche a nuestra casa en medio del agobio, en medio de las prisas, pero si a pesar de todo eso, salimos agradecidos y regresamos alegres, el jubileo nos está diciendo algo y estamos profundizando en nuestra vida de fe. Si nos quedamos en casa y en medio de tantas cosas que podemos tener en el barrio, en la casa para discutir, elegimos construir lazos de fe en la familia, estamos viviendo y estamos experimentando ese kairos. ¿Por qué yo les digo esto? Porque entonces podemos creer que un jubileo es hacer una peregrinación, que es un acto muy profundo, sí, un acto muy profundo de fe, sí, es uno de los signos del jubileo, la peregrinación, la apertura de las puertas santas, la búsqueda del sacramento de la confesión. Pero siempre que estos signos externos del jubileo tienen sentido cuando tocan estas realidades que yo les estoy diciendo aquí. Si peregrinar toca tu vida familiar, toca tu vida espiritual, toca tu relación, tu comunión con Dios, entonces esa peregrinación, ese acto profundo de fe tiene un sentido y tiene un valor. Si tú atraviesas el umbral de las distintas puertas santas que alrededor del mundo se han abierto en catedrales y santuarios, y el auxiliar buscas sacramento te regresa a estas tres realidades, entonces el jubileo te está diciendo, y te está diciendo algo por dentro. Pero si solo realizamos estas acciones, les coloqué en fotos aquí, que como le digo, son acciones que tenemos que realizar. Y lo recalco, tenemos que realizar. Pero para que estas acciones puedan tener un sentido, tienen que tocar esas realidades. Es lo que yo digo, ¿no? Las tienen que tocar y entonces solo así vamos a vivir en profundidad este año jubilar al cual la Iglesia y específicamente el Papa nos ha invitado. Y entonces, este, el padre Arturo me dijo bueno, para mí ya son las 9:10. Esperanza específicamente en este año jubilar, que es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús en uno de sus poemas acopló un poema muy bonito que muchas veces se recita en Adviento. Es un poema a la esperanza. Unas letras que ella dedica a esta virtud tan importante. Y entonces Teresa de Jesús escribe, ¿no? Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad. Aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo, mira,
que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado. Espera, espera, que no sabes ni el día ni la hora. La esperanza tiene que ver específicamente con este sentido profundo. Esperar, pero esperar en Dios. Y el sentido profundo de este año jubilar es eso, es la espera. Pero no una espera cualquiera, sino una espera siempre Dios. Muchísimas gracias. Es esto lo que yo les pude compartir sobre este año jubilar, y que este año jubilar le diga algo a nuestra vida, ¿no? Le diga algo a nuestra vida en profundidad, y entonces realmente así vamos a estar anclados firmemente en esa esperanza que, como les digo, Dios nos las regala. Muchísimas gracias por su atención. Disculpen si me detuve en cosas quizás eh, o aburridas, pero era necesario para poder llegar un poco a estas conclusiones. Pero de verdad, muchísimas gracias por la atención, padre. Le regalo todavía 3 minutos de mi tiempo. Gracias, hermano, por tu presentación y por tu generosidad con el tiempo. Vamos a abrir el espacio para tus preguntas, tu compartir de experiencias. Creo que la explicación que nos dio el hermano sobre el origen y el sentido de un año jubilar fue bastante clara. Entonces, pues abran simplemente su micrófono y pregunten. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No es precisamente, sí, no, no es precisamente una pregunta, pero sí darle muchas gracias al hermano Jorge por esa exposición tan amplia y sobre todo tan oportuna, porque apenas estamos pues en los inicios de este año jubilar y ya tenemos muy claro lo que debemos hacer para podernos ganar la indulgencia que el año jubilar nos da. Muchas gracias, hermano, y muchas gracias, padre. Gracias, Antonio. ¿Alguien más? Pues veo varios comentarios en el chat. Gracias al hermano Jorge por compartir un tema importante y necesario en nuestra vida. Gracias, hermano, como siempre, aprendiendo tanto con usted. Adelante. Buenas noches a todos. Bueno, padre, yo fui aquí, yo soy de acá de Catepec, fui acá a la diócesis de Teotihuacán y entré, bueno, cuando fue lo del, estuvo expuesto al Santísimo, me confesé, pero ese día no dieron la comunión. Entonces me quedé así de que, tenía yo que comulgar precisamente ese día para que bueno, más que nada para, ya ve que del año del jubileo, pues es lo de las indulgencias. Hermano, ¿quieres Bueno, responder? sí, específicamente la indulgencia se concede, por eso la indulgencia tiene precisamente este significado. Una indulgencia es aquello que se concede en este año jubilar, y la iglesia regala cuando nosotros peregrinamos, cruza el umbral de una puerta santa, ofrecemos a través del sacramento de la penitencia y de la Eucaristía nuestra comunión por las intenciones del Papa. Y entonces, para ganar la indulgencia, la iglesia prescribe estos 4 elementos. Yo pienso que no estuvo en su radio de acción decidir si en ese momento había o no había misa, pero creo yo que hacerla puede ser antes o después, porque no a todas las catedrales en las que vayamos a peregrinar en ese momento específico se va a celebrar la Santa Misa. Lo podemos hacer antes o lo podemos hacer después, como les digo, porque a veces vamos a elegir hacer la peregrinación y cruzar la puerta en un horario en el que quizás no se va a celebrar la Santa Misa, o sucede que en algunas ocasiones no encontramos sacerdotes para que nos confiesen en
en ese momento específico, lo podemos hacer antes o lo podemos hacer después. Claro está, cuando participamos en una peregrinación comunitaria, muy seguramente todos esos elementos se van a prever, la celebración de la misa y el sacramento de la confesión. Pero creo yo que si lo vamos a hacer individualmente, que también se puede hacer, no está en nuestro control que estos dos sacramentos se celebren. Entonces los podemos buscar antes o después según se acoplen, ¿no? A nuestra realidad. No sé ahí en Teotihuacán cómo será, pero es muy seguramente en ese momento específico no vamos a encontrar a los sacerdotes para estos sacramentos. Entonces lo podemos hacer antes o después. Ok, bueno, mi pregunta ahora sería, fui como por el 5 de enero más o menos, entonces ¿aún puedo hacerlo o tendría yo que volver a... Estoy en confesión y como cada 8 días voy a la Santa Misa, Claro, pero realmente no, pues no lo he ofrecido claro, así claro. como es, Ofrezca su porque pues tengo comunión por esa las duda. intenciones del Papa y de la Iglesia. Ok, muchas gracias, bendiciones a No, todos, Dios los gracias a usted. bendiga. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Buenas noches, Arturo. Adelante, Nuria. Buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecerles porque la charla de hoy estuvo muy interesante, me parece muy acertada, ya que estamos iniciando el año, ¿verdad? Y vamos a iniciar más profundamente el jubileo. Y bueno, a Jorge, mis saludos y mi abrazo acá desde Costa Rica. Es muy grato, es una bendición muy grande ver todo crecido y todo lo que podemos aprender de él. Y me parece tan bonito todo lo que dijo porque precisamente a veces conocemos cosas del jubileo, pero pequeños detalles que no. Y yo creo que eso nos ayuda y a caminar de verdad en este año. Y creo también me quedo con la parte que él hablaba del ancla. Curiosamente, hoy estaba escuchando una canción que a mí me gusta mucho, que dice que cuando ruja el mar y cuando no tenga sentido la vida, que sea Dios el ancla. Y me acordó inmediatamente cuando él estaba exponiendo esa parte. Yo creo que eso es el sentido exactamente de este año y de este jubileo, que Dios vuelva a ser el ancla a pesar de que pasemos dificultades, porque no sabemos qué nos va a deparar el año, no sabemos cómo vamos a estar, pero que mantengamos viva esa esperanza, porque hay mucha gente, yo creo, que sin esperanza, y si esa gente está sin esperanza y nosotros no hacemos lo que podemos por esas personas, yo creo que difícilmente va a haber un cambio, como dice Jorge, en la vida de cada uno. Y me quedo también que de verdad llevar esa esperanza, tenerla ahí en el corazón, vivirla, transformar la vida de cada uno y hacer de este jubileo de verdad experiencia de vida. Así que muchísimas gracias por este espacio y por este tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Qué gusto escucharte. De hecho, sí, eh, de verdad qué alegría, ¿no? Nos hace recordar también que el tiempo de verdad sí que es breve, ¿no? Eh, Sí. desde que era prenovicio allá en Costa Rica con Oráculo. Muchas gracias. Qué gusto escucharte después. Ya creo que desde que me vine a Costa Rica no había podido saludarles. No, Saludos. desde eso exactamente. El tiempo es breve, tú lo dijiste. En el chat hay una pregunta muy interesante. Ah, este, vamos a ¿Qué ver. Bueno, padre, perdón. Lupita Templos dice, ¿por qué
Lo de las puertas santas solo se aplica a las catedrales. Muy bien. Esto también tiene un sentido bíblico, ¿no? Eh, Recordemos que en el Cronos, dentro del tiempo, para continuar un poco con ese lenguaje, dentro del Cronos se establecen kairos específicos, es decir, instantes de gracia, años jubilares, y también no solamente hay instantes de gracia en los que Dios interviene, sino que hubieron lugares específicos. Entonces, estos lugares específicos son pueblo judío. Por ejemplo, la sinagoga era un lugar sagrado, el templo era el lugar más sagrado para ellos. Y por eso, una vez en la vida, todo judío tenía que peregrinar y cruzar el umbral del templo porque era el lugar de la manifestación de la presencia y del encuentro con Dios. Entonces, peregrinaban en un instante específico a un lugar específico que es sagrado. Esto hablando bíblicamente, ¿no? Para los judíos el templo es el lugar sagrado. Y aún ahora, ¿no? Lo que le resta del templo a los judíos, pues es un muro, que es el muro de los lamentos, a donde ellos aún hoy van a peregrinar. Para nosotros cristianos también tenemos no solamente instantes específicos de gracia que son sagrados para nosotros, como la Navidad, como la Pascua, fiestas muy particulares, Pentecostés, Corpus Christi, sino que también tenemos lugares sagrados donde nosotros comunitariamente expresamos y celebramos nuestra fe. Y estos lugares sagrados comúnmente nosotros les llamamos templos. Y hay templos específicos que por una connotación particular tienen una relevancia especial en la vida de nuestra iglesia. Por ejemplo, las catedrales tienen una relevancia especial en nuestras diócesis porque es donde vive o reside el obispo. Y entonces en los jubileos particularmente, los jubileos iniciaron abriendo cuatro puertas santas, ¿no? Y esas cuatro puertas santas en esos lugares específicos que tienen tenían una, bueno, tienen todavía una connotación particular, los jubileos se empezaron celebrando en Roma. Entonces se abría la puerta santa de San Pedro, de San Juan de Letrán, de Santa María la Mayor y de San Pablo de Extramuros. Cuatro basílicas en Roma, que son las cuatro basílicas mayores. Y cuatro templos que tienen una particularidad especial. San Pedro, donde está enterrado, donde están los restos del apóstol San Pedro, San Juan de Letrán, que fue la primera catedral del Papa, San Pablo de Extramuros, que es donde está enterrado el apóstol San Pablo, y Santa María la Mayor, que fue el primer templo en Occidente que se dedicó a la Virgen María. Entonces se abrió la puerta santa en estas cuatro catedrales para poder ganar la indulgencia, porque la apertura de la puerta santa significa y simboliza la acogida, ¿no? De Dios a esta experiencia jubilar. Ahora bien, hay quienes van a poder ir a Roma y qué bueno que vayan y vivan su experiencia jubilar allá, pero la mayoría del orbe católico no podemos ir hasta estas cuatro catedrales. Entonces el Papa concede que en cada catedral, y el Papa fue bastante indulgente porque también en el decreto dijo que no solamente las catedrales, sino algunas iglesias que los obispos considerasen para que los fieles puedan realizar sus peregrinaciones, también se abran puertas santas en esos lugares. Entonces, en este jubileo no solamente se abrieron las puertas santas de Roma, sino que se abrieron puertas santas en todas las catedrales del mundo y dentro de la diócesis también en templos muy específicos. Nuria, que nos habló desde Costa Rica, por ejemplo, nuestra misión en Puerto Jiménez, el obispo de la diócesis ahí de Pérez Celedón concedió que en el templo parroquial de la misión que tenemos en la península de Osa en Costa Rica se aperturara como puerta santa para dar facilidad por las condiciones geográficas de esa diócesis, ¿no? Entonces ahí se va a abrir una puerta santa para que los fieles con mayor facilidad puedan vivir esta experiencia jubilar. Pero el sentido de la puerta santa es específicamente eso, ¿no? El sentido de la acogida que va teniendo Lupita. Saludos hasta Temascalapa, por cierto. Quisiera agregar a lo que el hermano
Jorge menciona que el Papa Francisco por primera vez en la historia de la Iglesia Católica abrió una puerta santa en una cárcel en Raviglia, en Roma. Las puertas santas son designadas, no son todas las catedrales del mundo, son algunas catedrales y algunas parroquias. Nosotros tenemos una misión en Costa Rica, en Puerto Jiménez, aquí hay gente de Costa Rica, y el templo de la parroquia de Puerto Jiménez se designó como Puerta Santa y es una parroquia en la costa. Y en la cárcel fue la primera vez en la historia, pero el Papa Francisco quiso enfatizar que un año jubilar tiene como simbolismo las puertas santas para que el perdón y la misericordia de Dios sigan abiertos para todos los fieles, ¿no? En este caso, para los presos que van a cruzar esa puerta, o que ya la han cruzado. Bien, ahora Francisco, ¿ustedes quieren preguntar o comentar algo? Simplemente muchísimas gracias. Me llegó mucho, muy bonito. Honestamente, muy sencillo, muy simple, pero a la vez muy retante. Am, Estaba pensando, si yo no voy a poder ir a visitar todas esas catedrales tan hermosas que hablan, pues mínimo me voy a unir a las peregrinaciones que tenemos en nuestra iglesia. No me las voy a perder. A mí lo que me llama mucho la atención de este año de Jubilee, porque como nosotros como trinitarios siempre estamos hablando del pobre, del necesitado, pero también en formarnos, en prepararnos. Y ahora me la cambian, ¿verdad? Pero de una manera de, como decir, no solamente en hacer, en ser más sabio, más culto, más formado, en conseguir indulgencias, sino como me lo dijo usted, no te va a servir de mucho hacer una peregrinación y conseguir indulgencias si no lo traes a tu comunidad. Si no traes ese perdón y misericordia y lo compartes en familia, ¿de qué me sirve, verdad? Soy estudiosa de todas esas cosas y en mi casa me la paso peleando. O tengo conflictos con mis hermanas, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, la gente de mi cenáculo. No, esto es tan hermoso de que decir, órale, en la vida diaria, sé lo que debes de hacer, compártelo, el perdón, la misericordia, las obras, pero más en serio, no nada más, como dice, de vez en cuando, sino más en serio. Gracias, muy, muy, muy lindo, muy lindo. Gracias por su tiempo y su preparación. Gracias. Oye, querido hermanito, pues definitivamente estuvo muy ad hoc el tema, ¿verdad? Porque lo estamos iniciando prácticamente el año y esto nos abre un panorama de responsabilidad. Y yo creo que sobre todo cuando, padre Arturo, cuando empezamos, ¿verdad? Con el mensaje del padre Eliezer, mi querido hermanito, que aquí llegó como hermano con nosotros a Tallahassee, ¿verdad? Jovencito. Sí, jovencito, aún le recuerdo muy bien. Este, Nos hablaba de la preparación del laicado. Y este mensaje que el día de hoy nos traes conforme al dictamen del Papa, ¿verdad? De hacer este año jubilar de peregrinación de la esperanza, ¿verdad? Que eso a mí en lo personal me mueve en realidad a prepararme, ¿verdad? Ver para documentarme y no quedarme nada más con lo que he recibido, porque lo que recibimos es para darlo más adelante, ¿verdad? Entonces, para compartirlo, ¿verdad? Porque así como uno está con los ojos tapados o en cierta forma, ¿verdad? Sí, referente a qué es el año jubilar. ¿A qué me invita el año jubilar? ¿Qué significa y a qué me mueve? ¿Verdad? Entonces,
todo esto que nos estás alimentando, que nos estás compartiendo, es para llevarlo más allá, ¿verdad? Como decía el padre Josh, al pobre y necesitado, ¿verdad? Y entendamos no al pobre necesitado en tanto a la economía, sino al recibir la misericordia de nuestro Señor, ¿verdad? Gracias por tan excelente tema, hermanito. Bendiciones. Gracias, Abraham Francisco. Y seguramente la concatedral de Tallahassee será un santuario de Puerta Santa, porque es cocatedral y todas las cocatedrales también serán Puerta Santa. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Perdón, pero Shuke. conforme a eso, sí, yo creo que todos debemos estar atentos, ¿verdad? A lo que digan de nuestra diócesis, ¿verdad? Y si acaso no lo han comentado, acudir a nuestro párroco, ¿verdad? Para decirle, oye, ¿qué hay de esto del año jubilar? Porque yo no he recibido información para que entonces las parroquias también nos den la información que nosotros estemos necesitando para saber de esas puertas santas. Claro, claro. Y pues seguramente el mes de enero será gradual la apertura de muchas puertas santas alrededor del mundo. Por ejemplo, aquí en México no se había anunciado, pero la Basílica de Guadalupe era una puerta santa. Y recientemente el cardenal pues ya la abrió. Entonces, exactamente como dice Francisco, hay que informarnos de nuestras localidades o los santuarios que nos quedan cercas, cuáles son puertas santas.